Página 20. Principios de filosofía, Adolfo P. Carpio, 1973. Capítulo 1. Los problemas de la filosofía. 1.4. El fundamento. Primer origen de la filosofía, el asombro. Para poder precisar mejor el sentido de la afirmación según la cual la filosofía se ocupa con la totalidad del ente, recuérdese el cuarto principio ontológico, el principio de razón, y aplíqueselo a la totalidad de los entes. De ello resultarán las siguientes preguntas: ¿por qué hay mundo? ¿Por qué hay entes? Pues pudo, quizás, no haber habido nada, pero como de hecho hay algo, y como el principio de razón dice que todo tiene su porqué o fundamento, entonces es preciso preguntar: ¿por qué hay ente? Es decir, ¿cuál es el fundamento del ente en totalidad? La totalidad de los entes, el mundo, parece una totalidad ordenada, estructurada conforme a leyes, pero, ¿por qué la realidad está ordenada, y lo está tal como lo está y no según pautas diferentes? ¿Por qué está constituida conforme a leyes, y no de modo enteramente desordenado, caótico? ¿Es ello casualidad, un capricho, o responde a algún designio inteligente? La parte de la filosofía que se ocupa de este problema del fundamento, con todas las inflexiones propias del mismo, se llama metafísica. Volvamos a preguntar. Si todo ente debe tener un fundamento, ¿cuál es el fundamento de los entes en totalidad? Vale decir, ¿qué es lo que hace que los entes sean? ¿En qué consiste el ser de los entes, de cada uno de ellos y de la totalidad? Los entes son, en efecto, pero, ¿qué quiere decir ser? ¿Qué es eso, el ser, por virtud de lo cual los entes en cada caso son, y son tal cual son? Todas estas preguntas nacen del asombro del hombre frente a la totalidad del ente, surgen del asombro ante el hecho de que haya entes cuando bien pudo no haber habido nada. Por ello se dice, desde Platón y Aristóteles, que el asombro o sorpresa, tauma, es el origen de la filosofía, lo que impulsa al hombre a filosofar. En efecto, el que algo sorprenda hace que uno se pregunte, por lo que ocasiona la sorpresa, y la pregunta lo lleva al hombre a buscar el conocimiento. Pero cuando se lo refiere a la filosofía, está claro que no se trata del asombro más o menos inteligente o tonto de la vida diaria, del asombro ante cosas o circunstancias particulares, como ante un edificio de enormes dimensiones, o ante la conducta de cierta persona extravagante, sino que el asombro filosófico es el asombro ante la totalidad del ente, ante el mundo. Y este asombro, que en su plenitud y pureza aconteció según parece por primera vez entre los griegos, allá hacia comienzos del siglo VI a.C., ocurre cuando el hombre, libre de las exigencias vitales más urgentes, comida, habitación, organización social, etc., y también libre de las supersticiones que estrechan su consideración de las cosas, se pone en condiciones de elevar la mirada, mucho más allá de sus necesidades y contorno más inmediatos, para contemplar la totalidad y formularse estas preguntas. ¿Qué es esto, el mundo? ¿De dónde procede? ¿Qué fundamento tiene? ¿Cuál es el sentido de todo esto que nos rodea? Pues bien, en el momento en que el hombre fue capaz de formularse estas preguntas de manera conceptual, con independencia de toda concepción mítica, religiosa o tradicional, en ese momento había nacido la filosofía. Desde otro punto de vista, no conceptual, también responde a estas preguntas, al menos en cierto sentido, otra manifestación de la vida humana, distinta de la filosofía, la religión. En efecto, y para tomar un ejemplo concreto y referido al mundo griego, en la Teogonía, generación de los dioses, el poeta Hesíodo, alrededor del 700 a.C., invoca a las musas y escribe: Decid cómo, con los dioses, nació todo desde un principio, la tierra, los ríos, el mar infinito de impetuoso oleaje, los brillantes astros y el ancho cielo en lo alto. Y los que de ellos nacieron, los dioses dispensadores de bienes.
Decid cómo dividieron las riquezas y cómo distribuyeron los honores y cómo, desde el primer día, habitaron el escarpado Olimpo. Decidme todo esto, musas que habitáis las olímpicas moradas, comenzando desde el principio y decidme lo que fue primero de todo. Primero nació Caos, abismo, luego tierra de ancho seno, sede inamovible y perenne de todos y Eros, amor, el más bello entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y subyuga el corazón en el pecho y la prudente voluntad de todos los dioses y de todos los hombres. De Caos nacieron Erebo, tinieblas, y la negra noche y de noche, a su vez, nacieron Éter y Hemera, el día. Tierra, en primer lugar, originó un ser igual a ella misma, para que la cubriera enteramente, Urano, cielo, estrellado, el que habría de ser para los dioses sede inamovible y perenne. Luego produjo las altas montañas, plácidas moradas de dioses, de las ninfas. Lejos del amor deseable, también generó a Ponto, el infecundo piélago de oleaje enardecido. Pero de inmediato, poseída por Urano, dio a luz a Océano, de profundos remolinos. Toda religión y toda mitología, pues, dan una respuesta a aquellas preguntas. La diferencia está en que la filosofía da una respuesta puramente conceptual. Ello parece haber sido la obra de Tales de Mileto, hacia el 585 a.C., y por lo cual pasa por ser el primer filósofo. En efecto, él no se refiere a nada sobrenatural, no habla de dioses que hayan hecho este mundo ni de las relaciones, amistades y luchas entre los mismos. Simplemente, Tax se pregunta qué son las cosas. Y contesta con una respuesta que puede parecer extraña: el agua, todo procede del agua, el principio o fundamento, arge, comparece capítulo 2, sección 3, de todas las cosas es el agua. No se conoce cuál fue la argumentación, las razones por las cuales sostuvo Tales esta tesis. Conjetura Aristóteles que el curso de su razonamiento pudo haber sido el siguiente: los fenómenos fundamentales de la vida, la digestión y la reproducción, se realizan en un medio húmedo, por tanto, según una inferencia analógica, Tales habría sacado la conclusión de que es de la humedad, es decir, del agua, de donde se han generado todas las cosas. La respuesta de Tales, así como la hipotética argumentación, pueden resultar demasiado simples, o aún ingenuas. Pero Bertrand Russell, 1872-1970, observaba que la respuesta, a pesar de que pueda parecer elemental y mal fundada, en el fondo no se aleja mucho de las teorías más modernas acerca de la constitución de la materia, según las cuales el átomo más simple, y en ese sentido base de todos los demás, es el átomo de hidrógeno, un solo protón y un solo electrón, el cual constituye las 2/3 partes del agua. Tales se habría equivocado, según esto, por un error de solo 1/3. Tal interpretación, sin duda, es un flagrante anacronismo, porque le atribuye a Tales teorías propias de nuestra época y que él desconoció por completo. Pero lo que nos interesa es ver que, en todo caso, su pensamiento no tenía nada de absurdo, aún a la luz de la ciencia actual. Y sobre todo importa darse cuenta de que la afirmación de Tales carece de elementos míticos o fantásticos, porque no habla del agua como algo sobrenatural, como cuando Hesíodo se refería al océano, que para él era una divinidad, sino que encara su asunto de manera puramente pensante, de modo puramente conceptual. Con Tales nace el pensamiento racional, y pasa por ser el primer filósofo precisamente porque intenta explicar la realidad en términos exclusivamente conceptuales. Junto con ello Tales descubre, a su manera, la idea fundamental de la unidad de la realidad, porque todo, a pesar de su multiplicidad, se reduce a una sola cosa, a un solo principio, el agua. Sin embargo, es preciso formular de inmediato una advertencia, si no se quiere desconocer el sentido del pensamiento de Tales. Por el hecho de que el principio o fundamento de todas las cosas sea el agua, es decir, uno de los que llamamos elementos materiales, no hay que creer que Tales fuese lo que se llamaría un materialista,
por lo menos en el sentido con que se usa hoy en día este término. Porque esa substancia primordial, el agua, era para él algo fundamentalmente animado y animante, vale decir, algo dotado de vida y a la vez capaz de otorgarla. Por ello suele decirse que Tales, y otros filósofos que inmediatamente le siguen a Anaximandro, Anaxímenes, son ilozoístas, porque conciben la materia en griego, y legión como algo viviente. Página 23.